En este país hemos llegado a todos los límites. Un cártel acaba de ejecutar al expresidente Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque se negó a pagar la cuota de extorsión tras su llegada de vuelta al país. Felipe Calderón, expresidente de México, fue ejecutado anoche en Morelia, Michoacán. Un ataque directo del crimen organizado lo eliminó en cuestión de segundos. El hombre que en 2006 declaró la guerra al narco cayó a manos de las mismas fuerzas que intentó combatir. Quédate aquí, te contamos los detalles. Esto es Nación Fragmentada. Las autoridades confirmaron su muerte en las primeras horas de la madrugada. Calderón se encontraba hospedado en un hotel en las afueras de Morelia cuando ocurrió el ataque. Había regresado a Michoacán hace unos días por compromisos de trabajo y asuntos personales. Su presencia en el estado no era ampliamente conocida, lo que desde el principio encendió la pregunta que las autoridades están intentando responder. ¿Cómo supo el crimen organizado exactamente dónde encontrarlo? El ataque ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche. Un convoy de camionetas sin placas llegó al hotel. Bajaron entre 8 y 10 hombres armados que se dirigieron directamente al piso donde se encontraba el expresidente. No encontraron resistencia. Subieron, localizaron la habitación y abrieron fuego de manera directa y concentrada. Calderón se encontraba en la habitación cuando comenzó el ataque. Murió en el acto. Su escolta personal, que estaba dentro del cuarto, también fue ejecutado al intentar responder. El ataque completo duró menos de 60 segundos. Los atacantes salieron del hotel, subieron al convoy y desaparecieron por rutas sin cámaras ni retenes. Las primeras unidades policiales llegaron al lugar entre 4 y 5 minutos después, alertadas por llamadas al número de emergencias. Para ese momento ya no había nada que hacer. Los paramédicos confirmaron la muerte del expresidente en el lugar. Los peritos tardaron horas en procesar la escena. Se contabilizaron más de 80 impactos de bala únicamente dentro de la habitación. Desde las primeras horas quedó claro que esto no fue un ataque improvisado. Fue una operación planeada con información muy precisa sobre la ubicación, el piso, la habitación y los movimientos del expresidente. Y esa información, según fuentes cercanas al caso, salió desde adentro. Calderón viajaba con 5 escoltas. El esquema indicaba que uno permanecía dentro de la habitación durante la noche y los otros 4 cubrían los accesos y pasillos del piso. Cuando llegó la policía, los 4 escoltas del perímetro fueron encontrados en sus posiciones con las armas guardadas. Ninguno había disparado. Ninguno había dado una alerta. Ninguno intentó frenar el ingreso de los atacantes al hotel. Fueron detenidos de inmediato. Los cargos que enfrentan son negligencia grave y posible traición. En este momento se encuentran siendo interrogados en instalaciones de seguridad. Las fuentes que están hablando dentro del caso son directas. El crimen organizado contactó a los escoltas días antes del ataque. Los amenazaron, les ofrecieron dinero y ellos entregaron el itinerario completo del expresidente, horarios, ubicación del hotel, número de habitación y los momentos en los que estaría menos cubierto. Todo fue entregado con detalle, y así fue como los atacantes llegaron al lugar correcto, al piso correcto, a la habitación correcta, sin dudar ni un segundo. Pero los escoltas no fueron los únicos señalados. Las cámaras del hotel captaron a un empleado del área de mantenimiento, alguien con años trabajando ahí y sin antecedentes conocidos, haciendo llamadas sospechosas exactamente 30 minutos antes de que llegara el convoy. Los investigadores creen que este empleado fue parte de la cadena de personas que confirmó en tiempo real que todo estaba listo para que ocurriera el ataque. Si los escoltas entregaron el plan, este empleado habría dado la señal de que era el momento. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, tomó el control directo del caso desde las primeras horas. Se trasladó personalmente a Morelia y convocó a un equipo de inteligencia federal para trabajar sobre el terreno. García Harfuch confirmó que hay múltiples líneas de investigación abiertas, que los escoltas detenidos están siendo interrogados y que hay personas de interés identificadas tanto dentro como fuera del hotel. No dio nombres ni plazos. Lo que sí dejó claro es que la investigación
corre a nivel federal y que están trabajando en coordinación con otras agencias. Las próximas horas van a ser clave para saber si hay detenidos relacionados directamente con el ataque. ¿Por qué ocurrió esto? Dentro del caso, circulan dos teorías. La primera tiene un peso simbólico muy fuerte. Calderón representa el inicio de la guerra entre el Estado mexicano y el crimen organizado. La estrategia que puso en marcha en 2006 obligó a los cárteles a cambiar, a volverse más violentos y a organizarse de forma más parecida a un ejército. Para el crimen organizado, acabar con él cierra un ciclo. Es un mensaje que dice que quien inició esta guerra ya no está, y ellos siguen aquí con más fuerza que nunca. La segunda teoría apunta a algo político. En las semanas previas a su muerte, Calderón había estado criticando al gobierno actual de forma directa y sostenida en espacios públicos. Hay versiones que plantean que lo ocurrido no solo le convenía al crimen organizado, sino también a figuras políticas que preferían que dejara de hablar. No hay pruebas directas de esto, pero en México la relación entre el crimen organizado y el poder político tiene demasiados antecedentes como para simplemente ignorarla. Todo esto ocurre en uno de los momentos más difíciles que ha vivido el país en materia de seguridad en años recientes. En las últimas semanas, el crimen organizado ha escalado su nivel de violencia de forma sostenida en varias regiones. El cártel más poderoso de México ha dejado en claro que está en una ofensiva activa, y lo ocurrido anoche en Morelia encaja en ese patrón de manera directa. No es un hecho aislado, es parte de una dinámica que busca demostrar que no hay nadie, por protegido que esté fuera de su alcance. Y anoche lo demostraron. En las semanas previas al ataque, Calderón también había estado más activo públicamente que en años anteriores. Sus críticas al gobierno eran frecuentes y puntuales. Algunos lo leían como una señal de que quería regresar a la vida política. Otros simplemente veían a alguien que hablaba con la libertad de quien ya no tiene nada que perder. Lo que quedó claro es que ese perfil público lo volvió a poner en el centro de la atención. Y en México eso tiene consecuencias. Hay algo más que vale la pena mencionar. A lo largo de las últimas semanas, el panorama de seguridad en Michoacán había dado señales de que algo se estaba moviendo. Operativos federales, desplazamientos de grupos armados y un aumento en los ataques a servidores públicos locales pintaban un estado que ya estaba al límite antes de que ocurriera lo de anoche. La pregunta que muchos se hacen esta mañana no es solo por qué le pasó a Calderón, sino por qué nadie vio esto venir cuando las señales estaban ahí. Las autoridades de seguridad en Michoacán llevaban semanas reportando movimientos inusuales en la zona donde ocurrió el ataque. Esa información existía. Lo que no está claro es si llegó a las personas correctas a tiempo o si simplemente no se actuó sobre ella. Desde Nación Fragmentada queremos decirte lo que pensamos. Lo que ocurrió anoche en Morelia no es solo una nota. Es una señal de que este país llegó a un punto que muchos creían que nunca iba a llegar. No importa lo que pienses sobre el gobierno de Calderón, ni si lo consideras responsable de lo que vino después. Lo que ocurrió anoche debería preocuparle a cualquier ciudadano, porque si el crimen organizado puede planear y llevar a cabo el ataque contra un expresidente en su propio estado, con ayuda de personas de su propio equipo de seguridad, y desaparecer en menos de un minuto, sin que el Estado pueda hacer nada, la pregunta que queda sobre la mesa es una sola: ¿hasta dónde más pueden llegar? Y la respuesta, hoy por hoy, no la tiene nadie. Esto fue Nación Fragmentada. Nos vemos en el próximo video.